y vamos a empezar con el stream táctico, ya lo sabéis, con Nico. Ahora se va a apuntar aquí nuestro amiguito. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui. Aquí estamos. ¿Qué te iba a decir? Antes de empezar a hablar del partido contra el Porto, un momento, es que tengo aquí mis amigos tocándomelo. Mira, es que te los voy a enseñar porque son así de listos. Son muy graciosos ellos. Mira cómo se esconden. ¿Te quieren molestar ahí? ¿Te quieren joder un poco? No me tienen ningún respeto. Antes de empezar a hablar del partido contra el Porto, bueno, hablábamos antes en privado del nuevo rol de Ben White, que yo creo que seguramente desde que hicimos el último stream, yo creo que es seguramente el cambio táctico más importante que hemos visto, aparte de estos cascos que me he comprado. Son nuevos. No, me dijeron el otro día que no se me escuchaba bien, digo, pues nada, vamos a comprarnos unos cascos. Mejoró el audio, mejoró. ¿Se escucha mejor? Sí. Ver, yo me saqué los auriculares, no sé si escucha doble o algo. Está bien, se escucha bien. ¿Qué dice el chat? A ver, están recién llegando. Ahí está. Están aquí arrancando. A ver quién hay. Está Juan, está Héctor. Muy bien. Si me gusta, no fallan. Si querés, quedamos un toque más hasta que llegue un poco más de gente y arrancamos, si querés. Sí, y ¿qué te iba a decir? Pues eso, yo creo que podemos empezar hablando, como decíamos, del tema de Ben White y ya trasladarlo al partido del Porto, pero es un cambio táctico que empezó antes, empezó seguramente el día del West Ham, en la victoria 0-6 en campo del West Ham, y es un cambio que viene a partir de que, entre otras cosas, pues jugadores como Kivior no se han adaptado del todo bien a un rol que está hecho por y para Zinchenko, y que de hecho el otro día Kieran Tierney explicaba en una entrevista que él se sentía como un alien, ¿no? Con este rol. Y creo que, bueno, como dijiste, empieza esto por la lesión de Zinchenko. Creo que vamos a ver si beneficia a largo plazo que White esté como mediocampista, si es algo bueno o malo, lo vamos a ir viendo con los partidos. Creo que, bueno, como dijiste, Kiwior no tiene las características y en eso se encuentra limitado. Yo creo, tengo mis conclusiones con White como mediocampista. No lo veo como Alexander Arnold, pero bueno, se puede hacer algunas cosas. O sea, se quiere mantener el plan en ese sentido de tener a tres centrales quizás, uno invertido, entonces no se quiere salir del sistema ese. Entonces, bueno, yo tengo que decir que, claro, yo tengo que decir que me encaja mucho más que Kivior. Es que es así de sencillo. O sea, creo que es un jugador al que se le da con mucha más naturalidad ese rol, esa capacidad de llegar al centro del campo, de saber girarte, de saber cuándo tocar de cara, de entender los espacios, el tiempo, y al final es un jugador que ha jugado también en medio campo. Kivior también, pero creo que se le da mucho mejor. O sea, creo que tiene más capacidad de jugar y además es un jugador que es muy capaz de filtrar balones entre jugadores rivales, entre línea de presión, y eso al Arsenal le da la vida, porque si tú eres capaz de llegar a los Havertz o Odegaard sin necesidad de hacerlos bajar, al final, pues que reciban con espacio es lo que tú buscas, ¿no? Y yo creo que precisamente eso, el día de West Ham, el día de Burnley, se vio mucho, y curiosamente fue seguramente lo que menos vimos el otro día contra Porto, también evidentemente por el comportamiento defensivo del conjunto portugués, que evidentemente también juega. Esto lo explicarás mejor tú, pero evidentemente es un equipo que también juega, es un equipo que está en Champions y es un equipo que está muy bien trabajado, y evidentemente no siempre las cosas van a salir exactamente como uno quiere. No, aparte es un octavo de final de Champions, el Porto tiene mucha más experiencia que Arsenal en Champions y sabe cómo jugar. La parte de jugar en el estadio Tutragao es difícil, porque no cualquier equipo va y lo gana. Yo justo lo había puesto en privado, que me acordé justo de Juventus en 2016 por ahí, que fue justo gol de Lichtsteiner que metió, que juega en el Arsenal también. Fue un partido durísimo y la Juventus no venía del todo bien, pero había mejorado muchísimo en esos meses. Y jugar contra Porto de visitante era
un dolor infernal, porque se te pone atrás, el público juega las emociones, eso también influye mucho y creo que es la táctica más grande también de lo que sientan los jugadores, que es lo que más importa, a pesar de los movimientos que vas ahí viendo en el transcurso del partido y de lo que está trabajado. Pero creo que se vio lo limitado que es White en cuanto a cuando lo ponen ahí, en sentido contra equipos quizás más adaptados. Entonces, eso vamos a ver si lo vuelve a hacer en la ida, si sale bien o si no. O sea, las características de White no son de un pasador, eso ya lo tenemos claro. Tiene sus limitaciones en cuanto al giro cuando uno lo presiona, quizás no tiene tanta inventiva en ese sentido. Lo que sí puede generar, no sé, como conceptos de tercer hombre y demás, de encontrar los espacios, porque está trabajado y bueno, tiene muy buena técnica en ese sentido y es un defensor que defiende bien. Entonces, te ayuda en ese sentido. Si Declan Rice sale, él se queda un poco más atrás, entonces te ayuda en ese sentido. Entonces, como tenés buenas cosas, pero a la vez de malas en ese sentido, porque estás limitado en cuanto al ofensivo cuando un equipo se te cierra, un equipo de gran nivel, digamos, como el Porto, y después tenés en lo defensivo que vas a estar muy bien. O sea, también depende mucho a qué quiera apuntar en el partido. Por ejemplo, con el Porto fue mucho más tranquilo, más cauteloso el Arsenal en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que dentro de todo lo que has dicho de White, evidentemente se adapta mejor a eso que Kivior, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hacer una cosa, que es empezar con el vídeo que tenemos preparado para ver lo que hizo Ben White contra el West Ham, que yo creo que nos sirve para entender un poco de qué estamos hablando. Es un vídeo que ya había colgado yo en Twitter, por lo tanto, habrá gente que ya lo habrá visto, pero para quien no lo haya visto, pues lo enseñamos, ¿no? Dale. Yo creo que estamos hablando del cambio táctico más relevante que hemos visto en el Arsenal desde hace días, porque al final, lo voy a parar un segundo, porque al final veníamos cambiando las piezas, pero no cambiando el rol de los futbolistas, sobre todo a nivel, hablo de inicio de jugada. Evidentemente, pues cuando juega Havertz o juega Trossard de 9 o lo que sea, evidentemente ahí sí cambiamos, ¿no? Pero hablo de inicio de jugada, ¿no? Creo que se había establecido mucho el hecho de que fuera el jugador que juega de lateral izquierdo el que se metiera dentro. Vamos saludando a la gente, por cierto, el Presi 8, Ecowos, todo el mundo bienvenido aquí. Como decía, se había establecido mucho el tema de que fuera el lateral izquierdo el que fuera el que se metiera dentro, y en este partido fue donde cambió, ¿no? Como vemos, ya lo estamos viendo, estáis viendo a buenas tardes, Ciro Gunner, perdón. Estamos viendo a Ben White ya metido dentro. Sí. Es que ya se mete. Ya. De hecho, esta jugada es interesante porque el que se va un poco fuera es Declan Rice y él se queda dentro. Aquí está señalado, como podéis como podéis comprobar. Y sí, no está marcado, pero lo veis aquí abajo, a Kivior haciendo de tercer central, que es lo que hacía Ben White, o lo que hace, de hecho, Ben White cuando está jugando, ahora sí lo marcamos, cuando juega Zinchenko. Y yo creo que Ben White no es Zinchenko, evidentemente, pero Kivior no es Ben White, por decirlo de alguna forma. No, obvio. Tiene mejores características de lo que estábamos hablando hoy, que puede adaptarse un poco más. No creo que es el rol natural que le sale, pero ante la ausencia de un jugador por el medio y por no romper el sistema, que eso también puede ser algo contraproducente, porque el querer mantener la idea y querer jugar con un jugador que no es de su naturalidad puede como salir bien algunos partidos, como ser algo malo en el tiempo, digamos. Por eso yo lo estoy viendo y visualizando a ver cómo va eso. Yo creo que era algo que todos teníamos un poco en la cabeza, ¿no? Al final, cuando ves a Kivior hacer de pivote, creo que se le ve muy evidente, ¿no? Que no lo siente como algo natural.
Y creo que todos teníamos en la cabeza que ahí Ben White seguramente le salía mejor, ¿no? Es evidente que cuando vuelva Zinchenko, pues va a ser Zinchenko, ¿no? El jugador encargado de este rol. Creo que básicamente, o sea, hay poco que comentar en el sentido de que es básicamente lo mismo que hacíamos por la izquierda, pero hacerlo por la derecha. O sea, en el sentido de conseguir un futbolista, sumar un futbolista dentro, generar superioridad numérica ahí dentro, un futbolista que encima, si arrastra su marca, que vendría siendo el extremo izquierdo en este caso, pues deja que central diestro pueda pasar directamente a su extremo, en este caso Saliba a Bukayo Saka. Por lo tanto, saltar líneas como quien no quiere la cosa. Y si no le sigue, pues recibe solo en medio campo Ben White, que también es algo que, gracias a su gran desplazamiento, nos puede dar mucho, porque al final es un jugador que tiene un gran desplazamiento Ben White en largo y yo creo que puede provocar que Martinelli reciba mucho más de lo que estaba recibiendo ahora. O sea, decir que más él está ahí más para que los extremos reciban solos o los interiores, o generalmente los de arriba. Yo creo que puede provocar ambas cosas. O sea, creo que es un jugador que tiene un desplazamiento. Seguramente es de los jugadores con mejor desplazamiento de la plantilla en largo. Y creo que eso puede generar que no solo reciba más Bukayo Saka, sino que reciba más Gabriel Martinelli. También es verdad que lo que hay que pedirle a Ben White es que siga manteniendo esa, digamos, capacidad de llegar a la línea de fondo de vez en cuando para darle una salida por banda a Saka y dividir la atención del lateral. Porque si no, nos encontramos con lo de siempre, que a Saka le cubren dos y si nadie divide la atención de su lateral, pues es más fácil cubrir a Saka, ¿no? Pero yo creo, bueno, no sé cómo lo piensa el chat, ¿eh? No sé si alguien no está de acuerdo. Pero yo creo que hay uno que está diciendo que si es obligatorio jugar con un lateral pivote, Keiko dice eso. O sea, ¿confundiría mucho a los jugadores si se juega con dos laterales que desborden? Pregunta. A ver, yo creo que es que básicamente no es obligatorio, es que es lo que quiere el entrenador. Si el entrenador quiere jugar con un lateral que llega a línea de fondo, como podría haber sido Kieran Tierney, pues vamos a jugar con eso. Y si el entrenador busca un perfil de jugador porque quiere generar la superioridad por dentro, para luego salir fuera y encontrar a Martinelli y a Saka pues más aislados con su defensor, pues también tiene sentido, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces se critican cosas sobre temas tácticos cuando lo que habría que hacer más que... No hablo de Keiko, sino digo en general. Se critican muchas veces temas tácticos cuando creo que lo que habría que hacer más es intentar entender la lógica de ellos, ¿no? Y decir, vale, ¿esto tiene lógica o no tiene lógica? Si por ejemplo, lo que nosotros buscáramos fuera que Kivior llegara siempre a línea de fondo, pues es un jugador que no tendría lógica, ¿no? Que fuera a hacer lo que hacía Tierney. Para entenderlos. Kivior no es Roberto Carlos. Entonces, no tendría sentido. ¿Qué buscas con el jugador? Pues, evidentemente, el perfil de jugador también lo ficha el entrenador. Quiero decir, se ficha a Kivior o se ficha a Tomiyasu o se ficha a Ben White porque se busca un perfil. Pero bueno, al final estamos hablando de que ya se ha hecho la conversión del equipo a un equipo que tiene un lateral izquierdo con un rol definido y ese rol es meterse por dentro y cuando no ha estado ese lateral izquierdo que se llama Zinchenko, pues hasta hoy, hasta hace 2 semanas, se buscaba que el lateral izquierdo fuera quien fuera, hiciese ese rol. Ahora da la sensación de que hemos cambiado a que sea el lateral derecho, ¿no, Nico? Sí, creo que hay que... creo que se mecaniza mucho esto, en el sentido de, por ejemplo, viste, cuando dice llegar a los extremos más aislados, a sus zonas, tranquilamente igual Saka puede, no sé si se va a morir por estar un 2 contra 1 con los defensores, puede gambetearlo en ese sentido. Pero bueno, entiendo que se busque constantemente que los jugadores reciban en zonas y que estén, no sé, más aislados. Creo que, no sé, yo soy más de... Fíjate, por ejemplo, contra el Porto, White estaba de interno hasta que Odegaard bajaba. Viste que ahora ya no está más como finalizador en ese sentido. Entonces, bueno, ahí vas viendo que hubo un cambio de
de estructura, digamos, en por qué no podemos quizás conseguir un gol o no podemos tener jugadas más creativas. Y en su primer momento del Arsenal el año pasado era mucho rodearse sobre Odegaard y ahora mismo ya no tanto. Hoy en día, en un principio, no se rodeaba tanto sobre él. Ahora quizás cambió un poco más y busca estar en la base, tratar de asociarse un poco más, y a White lo corre hacia un costado. Esto en el Porto, te digo, que por momentos iban cambiando. Fíjate que Saka se iba como interno y White como extremo. Ahí sí lo vemos. No sé, había que ver, yo creo que tiene sus cosas buenas, como te dije anteriormente, pero quizás un poco, no sé, no me termina de convencer mucho, porque no es Shevchenko, ya sé que Kibio no lo va a hacer, y preferiría buscar otra manera de encontrar juego, y no poner quizás a White tanto. Estando de acuerdo contigo, creo que los nombres que tenemos ahora mismo en plantilla son nombres para hacer esto, porque no está Kieran Tierney y no vas a meter a Cedric, que es, con todo el amor del mundo, un desastre. Entonces, se lo quiere mucho a Cedric, ¿no? Sí, es prácticamente el amor de mi vida. Serían los dos nombres de lateral más convencional, más de llegar a la línea de fondo, más de cambiar un poco las cosas. Luego estaría la opción estaban hablando de Timber. Timber es un jugador que te podría hacer las dos cosas. Es decir, ya está por volver, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, yo creo que aún le queda un mes y medio. Pero yo creo que es un jugador que puede hacerte los dos roles, ¿no? Tanto el rol de meterse dentro como el rol de llegar a la línea de fondo. Y yo creo que por eso llega Timber, no solo para ser el sustituto de Zinchenko, sino para incluso jugar con Zinchenko. Y que el rol de pivotar pueda ir variando en función del momento. Y además son dos jugadores que si llegan a la línea de fondo o a zonas ofensivas tienen buen pie. Entonces, creo que un poco la opción es esa. Pero habrá que ver. Yo, evidentemente. Pero ¿y si se trata de buscar una manera distinta y no como pensar, decir, bueno, no tenemos esa característica? Bueno, seamos un poco más pragmáticos y busquemos otra manera. No sé, en ese sentido, quizás qué opinarás en cuanto a. Y el chat mismo. O sea, ¿qué opina de quizás meter 4 en el fondo? Y bueno, ir encontrando de otra manera el juego y no sí o sí sentándose en inculcar de rol invertido a White, que no tiene totalmente las características. Igual ahora, por ejemplo, digo esto y quizás en la semana, este fin de o el otro hace un partidazo. No digo que no lo pueda hacer, digo que cuando quizás contra rivales mucho más difíciles va a costar un poco más. Y se nota, por ejemplo, yo hice un táctico de Alan Varela sobre el Arsenal en Twitter y veías cuando Alan Varela quizás iba a presionar alto en algunas jugadas, que él lo visualiza, lo ve, y lo primero que hace es un pase atrás, y no tiene quizás esa intención de girar, no sé, hacer algo más inventivo en ese sentido. También Entonces, es verdad, amigo. Exacto, también es verdad lo que ahora lo veremos. Hablabas de Alan Varela y creo que es un ejemplo perfecto, porque lo que buscó el Porto es cerrar dentro y que la pelota no llegara ni a Havertz ni a Odegaard. No, por lo tanto, ni a Trossard. Por lo tanto, es verdad que cuando recibían Declan Rice, Odegaard abajo o Ben White, opciones tenían pocas. Además, creo que hay que añadir que el Arsenal buscó, sobre todo al principio, y creo que luego se le hizo bola el partido. Al principio yo creo que buscó un poco bajar los ánimos de la caldera del campo rival, y luego es verdad que se dio cuenta de que no estaba encontrando la forma de abrir ese centro del campo, ¿no? Creo que un par de veces o tres se supo filtrar dentro, creo que un par de veces o tres bajó a recibir a banda, pues gente como Odegaard o gente como Havertz o gente como Martinelli, si no recuerdo mal, pero a la vez nunca acabamos de saber descifrar cómo destrozar ese, no sé, yo al principio pensaba que era una especie de 4-2-4, 4-5-1, una cosa un poco muy móvil, creo, con mucha capacidad de sacrificio de todos los jugadores del Porto, porque prácticamente se pasaron el partido haciendo sprints
cortos, pero sprints, para llegar tanto cuando tocaba banda como cerrar el pase dentro, en un ejercicio de equipo muy trabajado del Porto. O sea, creo que realmente el Porto hizo las cosas muy bien y eso, impidió que el Arsenal las hiciera bien. Crédito para ellos. Olvídate. Sí, yo creo que en ese sentido se defendió muy bien atrás. El esquema era, bueno, va cambiando siempre los esquemas. Hay equipos que no tienen un esquema visualizado en el campo, se van moviendo paulatinamente, no sé qué. Yo creo que dependiendo de dónde iba a estar, dependiendo de dónde estaba la pelota, iban y saltaban, no sé, por ejemplo, si la tenía Saliba, saltaba el extremo contrario, o sea, con Seincao, y se retrocedía más Galeno. Entonces se cerraba la zona donde tenía la pelota el defensor y en el lado contrario saltaba. Entonces era como que constantemente la idea era que no jueguen con sus interiores. Salud. Con sus Gracias. interiores. Que no jueguen con sus interiores ni nada, porque es donde más saca ventaja el Arsenal con Havertz, con Odegaard o Trossard. En este caso, bueno, Odegaard no fue un interior en este sentido, se movió más libre, entre comillas, sobre la base para encontrar juego. Como veía que estaba todo cerrado y Ben White no lo podía hacer, entonces Ben White anda a la banda, saca de como interior y Odegaard en la base. Entonces ahí iban tratando de buscar espacio, pero fue muy horizontal el juego de Arsenal, no supo encontrar espacio, tampoco hubo un riesgo total del equipo, o sea, se cuidaba constantemente en cada acción que hacían, y yo creo que la manera en que se trata de romper estas estructuras es a través de un desequilibrio individual o mismo de una pared que no hubo. Entonces, Declan Rice, Odegaard en ese sentido estaban muy aislados en comparación a, no sé, Trossard o Havertz. Pero no sé qué opinas en ese sentido. Sí, no. Y además, hay una cosa que igual la gente se toma como si fuese una excusa o lo que fuera. Creo que al Arsenal le influyó mucho el estado del campo. No sé si te fijaste que el balón iba muy rápido, o sea, se desplazaba muy rápido. Eso que generaba que hubiese muchos contactos de balón erráticos. Es decir, yo nunca había visto un Arsenal con tantos fallos en controles, con tantos resbalones en desplazamientos, con tantos pases que se iban largos. Daba sensación para los dos equipos, pero claro, el Arsenal tenía mucho más la pelota y se notaba mucho más. Cuando un pase no iba al pie, esa pelota se iba. O sea, era imposible llegar. Entonces, creo que al Arsenal le pasó mucho el fallar en un control, el dar un pase y que se le fuera un poco y no poder recuperar, y eso te va minando un poco la confianza. El Arsenal buscaba, sobre todo a la hora de filtrar o no filtrar, lo que buscaba era no perder la pelota. Entonces, buscando no perder la pelota, se volvió un equipo bastante más plano de lo que debería haber sido, porque al final, en un partido distinto, yo creo que el Arsenal busca mucho más encontrar a Havertz y a Odegaard o a Trossard en situaciones que les den ventaja, ¿no? Pero sí, me dice Keiko que hemos visto a un Arsenal con peores pases en la época oscura. Sí, me refiero a la época de brillantez. Sí. Pero es eso, o sea, de verdad que la sensación que tuve fue esa, que, joder, que al final se notaba que les costaba. Es que igual pasa por sensaciones de cómo lo ve cada uno. A ver, hay algunos, por ejemplo, Diego, en los comentarios, Diego Latorre, hablaba de tiró lo bueno sobre el Arsenal, se notaba en la transmisión que estaba medio enojado, pero notaba la buena presencia defensiva que tenía el Arsenal, pero en cuanto al ofensivo o a la creación de juegos fue muy pobre en ese sentido. Otros lo ven que está muy mecanizado, horizontal, otros lo ven, por ejemplo, muy aburrido, muy poco dinámico en ese sentido. Y bueno, después están también los controles, como vos decís, que produce que llegue a jugar así. Creo que no sé, lo veía medio
difícil como que lo sacó de la casilla, por ejemplo, porque en Premier todavía no había un equipo que le juegue tan cerrado en zona intermedia, digamos. Porque si no, uno le juega, o sos el Luton que le jugás al fondo, al lado del arco, tipo 11 ahí sobre el área. Después tenés el Liverpool que está en mitad de cancha, más para la tuya, pero ninguno se ponía en bloque, estando bien compacto en el medio y dejándole que juegue por los laterales, que amplíen, decía. Bueno, vos ampliás. Ahora, ¿cómo haces para romperme el medio o cómo haces para lastimarme? Y no lo supo hacer en todo el encuentro, ¿eh? O sea, creo que una sola consigue hacer un pase hacia Odegaard en el interior, pero después lo hizo que el juego sea muy monótono y bueno, y después también es como, bueno, el rival me produjo esto, también está la intención mía, si mi intención es, bueno, nos vamos en el marcador 0 goles y si yo hago, bueno, está bien, después lo vemos en Emirates. Bueno, ahí es otro la sensación me dio esa, como que no arriesgó, no intentó, además de las trabas que le dio el otro. Yo creo que más que no intentar, evidentemente se quiso prever, es decir, más que prever, se quiso prevenir de encajar gol, aunque luego se acabó encajando, curiosamente, eso 100%. Pero fue mala leche, igual. Fue muy mala leche. Que por cierto, se ha hablado mal de Raya. Yo va a decir que soy el defensor de Raya absoluto. Para mí no hace nada Raya. O sea, para mí es error de Martinelli, es error de Declan Rice que pierde el anterior y es error del anterior o sea, porque no se puede perder la pelota ahí. Le meten un gol a Raya y cuando Raya y Gabriel habían sido para mí los mejores del equipo durante todo el partido. Pero bueno, ya sé que soy defensor de Raya porque es de mi país, no sé qué. Se supone. Sí, somos. Está aquí, de hecho, está cenando. Entonces, o sea, la sensación que yo tengo es que el Arsenal, evidentemente, trata de que no le metan el gol, evidentemente, y sobre todo lo que le falta es lo que decías al inicio, ¿no? Un poco ese desborde en banda, sobre todo Saka, sobre todo Martinelli, capacidad de generar miedo en el rival, de, hostia, me van a hacer daño, me cubro un poco más atrás, voy poco a poco reculando, yendo para atrás, porque si no se me generan espacios anchos, porque si no el rival es capaz de hacerme daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que le faltó al Arsenal, además, o sea, le faltó atrevimiento, básicamente. Atrevimiento en todos lados. Atrevimiento para encontrar al jugador dentro, atrevimiento para, una vez estás fuera, encarar, ir a por él, etcétera, etcétera. Otra cosa es que evidentemente es un partido a 2 partidos, es una eliminatoria a 2 partidos y por lo tanto tú has de ser también consciente de ello, no abrirte demasiado, no. De hecho, el partido en el Emirates es que no puede ser tampoco un partido, como se dice, a tumba abierta. Es decir, si el Arsenal sale a darlo todo desde el minuto 1, como te metan un gol, estás prácticamente fuera. Entonces tú tienes que saber gestionar esa capacidad de ir a meter el gol, pero ojo, que si me meten un gol tengo que meter 2. Y ya no es lo mismo. Entonces, yo creo que el Arsenal va a tener que usar todas sus armas. Evidentemente va a tener que ser mucho más agresivo, mucho más vertical que el otro día, pero vas a tener que ser muy consciente de que un gol encajado va a ser, bueno, no sé, va a ser, no diré que va a ser prácticamente final, pero es un mazazo. Pero decís que no lo puede dar vuelta en ese sentido, ¿sentís una falencia o una ausencia de algo? No, yo creo que el Arsenal lo va a remontar, pero creo que se equivoca la gente si cree que el Arsenal tiene que estar en el minuto 15 2-0. ¿Sabes lo que decirte? En el sentido de irse a tumba, lo que digo, a tumba abierta, en plan 11 jugadores atacando. No, calma, porque como te metan un gol, ahí tienes un problema. Entonces, creo que el Arsenal tiene que ser muy inteligente, saber que el partido son 90 minutos y que tienes que meter un gol. Tú tienes que meter un gol. Es verdad que tienes que meter 2, ya me entiendo, ¿eh? Pero tú para estar tranquilo tienes que meter un gol. Con un gol empiezas 0-0 y metes el gol en el minuto 20. Pues tienes 70 minutos en casa para meter un gol.
Sí. Cuando ya has metido uno, ¿vale? Va a tener O sea, que fluir la emoción también en ese sentido. Pasa que para ganar una Champions no es como una liga en ese sentido. Entonces, no quiero compararlo con un mundial, pero son torneos como la Libertadores, la Champions, donde son momentos donde vos tenés que saber jugarlos, donde no solo con la táctica vas a ganarlo y quizás la Premier se acostumbra a los equipos a que hoy en día el fútbol es más táctico y dicen, bueno, con esto lo ganamos y listo. Y no, Real Madrid ha despedazado 700 equipos tácticos y no digo que no tenga táctica, porque sí lo tiene, o sea, pero más táctica sobre los jugadores que sobre el plan que generan en Inglaterra. Es distinto. Pero se gana con todo en ese sentido, con la emoción, con lo que puede pasar en el momento, si los jugadores se sienten a tono para desplegarlo, con la individualidad también. Por ejemplo, yo creo que cuando el partido, no sé, tenga que meter un gol y esté en las instancias finales, va a tener que empezar a atacar, a tratar de ser creativos los jugadores por sí mismos. Y ahí va a tener que depender todo el equipo sobre Odegaard, sobre Saka. Yo creo que lo puede remontar. Vamos a ver sí. cómo lo puede hacer, No, cómo o también sea, lo hace el Porto también. O sea. yo creo que, o sea, no tengo ninguna duda de que pasamos de eliminador. O sea, ninguna, cero. Pero creo que haríamos mal de pensar que vamos 1-0 y es el minuto 90. No, quedan 90 minutos. O sea, es que incluso llegar al descanso 0-0 tampoco sería una cosa loca. Al final aquí de lo que trata es empatar esto. Porque tú cuando empatas esto, repito, quede lo que quede, tienes la ventaja de jugar en casa. Entonces, hay que empatar esto. ¿Cuándo empatarlo? Evidentemente, claro, si puedes meter el 1-0 en el minuto 2, joder, obviamente, bien, perfecto, genial. Hay que, viste, cuando uno se lo... me hace acordar mucho de la escuela de Guardiola, como siempre digo, a Arteta, que viste que a Pep le pasa que siempre lo critican en las idas, viste que cuando le toca la ida de visitante, es un equipo aburrido, que se defiende, muy conservador en ese sentido, y cuando va a la vuelta, en el Etihad te despedaza. Es increíble. Que Nico decía hoy Arteta, y me ha parecido muy interesante, dice, Gabriel Magallanes, dice, tiene una ocasión en el minuto 91, clarísima, un remate de cabeza, que es verdad, dice que casi mete el 0-1. Dice, si llega a meter ese 0-1 y acabamos el partido 0-1 en vez de 1-0, que podría haber sido, y eso que estamos excluyendo, evidentemente, la ocasión de Galeno en el minuto 15, que no la fallo ni yo, que no sé qué pasó ahí, pero bueno, ok. Si la mete Gavi y nos vamos 0-1, la gente diría, qué equipo maduro el Arsenal, qué capacidad para competir, ha llegado a Europa, ha ganado 0-1 en un partido en el que no ha provocado que no pasaran cosas, etcétera, etcétera. El exitismo. O sea, el resultadismo. Y es normal también, porque al final esto va de resultados, evidentemente. Pero, ¿me explico? Es que el Arsenal ha estado evidentemente el Oporto también, pero el Arsenal ha estado a unos centímetros, vamos a decir, de que el plan fuera espectacular. Porque tú llegas al primer partido de ida, con la afición encima, con no sé qué cuántos, todo el partido, todo el mundo calladito, no, aquí no pasa nada, en el minuto 91 metes el 1-0 y te vas a tu casa, vas a gusto que en brazos. Que venga el Porto a casa a remontarme. Le meto 7, porque se tienen que abrir. Y cuando un rival del Arsenal se abre, es que el Arsenal lo vacía por dentro. Porque lo hemos visto 20 veces este año. Entonces, claro, si llega a pasar eso, pero no. Pasó que el Arsenal pecó de una jugada súper infantil. O sea, yo, si entreno niños de 10 años y me hacen eso, o sea, los pongo a correr al día siguiente 15 vueltas, porque es que me parece absurdo, y profesionales no pueden hacerlo. O sea, yo no sé si la jugada es que desde la televisión se vio diferente a lo que se veía en el campo o lo que sea, pero Martinelli no puede perder esa pelota ahí. O sea, no es posible en el minuto 93 de un partido de ida de una eliminatoria de Champions. Es así. Y hay que aprender y no pasa nada, ¿eh? No estoy matando a Martinelli en el sentido de, no, hay que venderlo, no.
Pero hay que aprender esas cosas, hay que aprenderlas, porque no puede ser. Porque esto no te lo hace Grealish. Salen volando, ahora me voy aquí a inventar los nombres, pero salen volando Saka, Odegaard y Havertz. Me estoy inventando los nombres. Sí. Y se iba a generar un 3 contra 2. Quiere dar el pase, lo da mal, corta el Porto y es cuando le cae la pelota a Galeno. Obviamente, el premio que tú tenías con el riesgo que has tomado era muy alto. Pero claro, es que luego la situación se te vuelve súper en contra. Pero bueno, ¿te parece, Nico, si ponemos el vídeo que tienes preparado? Que, bueno, no es un vídeo editado en este caso. No, pero... es más o menos para que vean lo que estamos hablando. O sea, lo que yo veía que era muy monótono y un poco inventivo del ataque del Arsenal. O sea, es una jugada que no llega a nada, pero más o menos cómo se preparaba el Porto en mitad de campo, cómo se movían y cómo el ataque del Arsenal no tenía tanto peligro hacia el rival. No sé si lo puedes poner. ¿Lo meto ahí yo? vos. Sí, perdona. Pensaba que lo metías tú, perdona. Ese es simplemente una jugada donde yo te digo, por ejemplo, Odegaard baja, fíjate cómo Saka está como interior, hay White como extremo. Pero eso es. Vemos aquí a White, vemos a Saka adentro. Fíjate cómo salen los extremos. Se cierra constantemente. Ahí Varela es el que conduce siempre a toda la línea del medio. Fue un trabajo muy bueno de los tres mediocampistas. Lo que hablábamos, era mucho cerrarse sacrificio. Constantemente y estar juntitos. Mucho sacrificio. Y esta jugada, este perfil de jugada, perdón, es muy interesante porque ahí recibe Trossard en una zona interesante, superando línea, pero se ve obligado a volver atrás por la capacidad de regresar del rival. O sea, y volvemos a empezar. Y aquí te ves obligado a un desplazamiento que quieras que no. Evidentemente estamos hablando de Odegaard, ¿no? De un jugador con una capacidad de desplazar, pues brutal. Pero no dejas de obligar al jugador a sortear un poco la pelota. Porque ese desplazamiento, pues si es bueno, pero si no es bueno, entonces en el momento en que ya hay la opción de que no sea bueno, estás sorteando el balón. Bueno, acá dice uno, Saka desaparecido, lo intentaba, pero simplemente no podía, y eso para mí es la clave, dice Aldo. Qué sé yo creo que sí, o sea, no. Si no aparece con los espacios, a veces desaparece mucho los extremos. Entonces, al final es también. Claro, también al final, Nico, yo también entiendo que el balón le tiene que llegar en una situación. Quiero decir, si a ti cuando te llega el balón solo te llega en situación de que tú estás de espalda a portería recibiendo con el tío pegado, es una cosa. Pero si te llega la pelota en una situación en la que tú puedes encarar uno contra el jugador, ahí sí, si no te vas es tu culpa. ¿Sabes? O sea, claro, desaparecido. Sí, pero, por ejemplo, ¿no le pedirías un poco más a tu extremo o al mejor jugador que tenés? Quizás. Yo con eso tengo muchas dudas, porque entiendo lo que me dices, evidentemente, pero también pienso que es un jugador que tiene esa capacidad de no estar y de golpe, ¡pam! ¿Me explico? Sí. Es un jugador que contra Brentford, por ejemplo, me acuerdo perfectamente el partido que mete el gol Havertz. Es un partido de Saka triste. Pero para mí es nuestro... Claro, para mí es nuestro Messi en ese sentido. Ojo, no estoy comparando con Messi, simplemente. No, lo digo porque si no me sacan el clip y ya me lo conozco esto. Simplemente creo que es el jugador que no puedes sacar nunca del campo porque creo que es el jugador que es capaz de inventar, de generarte una situación de gol de donde no había nada. Ese día hace un partido muy triste Bukayo Saka en el sentido de no se va de su par, pero porque lo defienden 2 o 3, no recibe, llega al minuto 90, te pone el centro al segundo palo, remate, 3 puntos y cada uno a su casa. Pero en ese sentido es muy estadístico. O sea, es muy efectivo. Quizás en el juego, en el transcurso del juego, es muy pobre, pero a través de esa estadística y de goles, se lo endiosa más. Creo que ahí vas eligiendo si te gusta o no. Claro, no, yo no creo que sea así. Creo que evidentemente como cada jugador, o sea, debe recibir una situación de ventaja. O sea, sí, evidentemente se las crea él las ventajas también, sí. Pero hostia, estamos hablando de un jugador que recibe normalmente y tiene 2 jugadores encima. Entonces, ¿qué jugador que no sea Messi, Mbappé o Neymar reciben con 2 jugadores encima y se van con facilidad? Muy pocos, nadie. Él de vez en cuando se va, de vez en cuando no se va. Yo también entiendo que es un jugador muy joven y que está en ese progreso de
El futbolista primer estrella. ejemplo que se me viene ahora mismo del fútbol es Musiala, Sí, o Doku, pero claro, me pones a Doku o me pones a Saka y quiero a Saka, porque es que. Entonces, también es verdad que Musiala es un jugador que no juega tan pegado a banda, es más jugador por no, dentro, entonces también hay más espacios o hay más. Yo creo que se le puede exigir, evidentemente, se puede pedir más, pero creo que es un jugador que vive mucho también de ese primer contacto, es decir, de dónde y cómo recibe. Creo que Martinelli en ese sentido es un jugador con más desborde, con más capacidad de la nada sacarse una jugada en la que se va, pero también es un jugador que se lía mucho más, es un jugador que escoge mucho peor, etcétera, etcétera. y pasa que al arriesgar un poco más, tu decisión puede pifiar o no. O sea, pensá que si uno no arriesga, va para atrás, toca y cuando tenga la opción, va ahí. Entonces, Y hacer Martinelli las cosas quizás mucho más intenta rápido muchas veces también. más. ¿Qué cosa? Martinelli también hace las cosas a una velocidad mucho más alta que Saka. Eso Sí. genera, por narices, genera errores. O sea, al final, cuando más rápido hace las cosas, más capacidad tienes de perder el control. Es lógico, si es que. Pero por eso yo creo que o sea, entiendo un poco vamos a decir, críticas a Saka en el sentido de, joder, es mi mejor jugador, mi jugador estrella, etcétera, etcétera. Pero a la vez creo que el sistema está creado para que la pelota le llegue a Saka en situación de ahora inventa. Y cuando no le llega en situación de ahora inventa, pedirle que invente es más difícil. Creo, ¿eh? Y, Ojo. a ver, no está mal decirlo igual, ¿eh? Tipo, es una característica que saca, no es un jugador que te va a inventar. A ver, es una realidad. No es un jugador creativo en ese sentido, de crear una jugada. Es un jugador más directo, más velocista en ese sentido. Y hay que entender, obviamente, las características. Es verdad en ese sentido. Por ejemplo, acá ya te están jodiendo con que sacas mejor que Messi, claramente, en el chat. Pero no tengo ninguna duda. ¿Quién es Messi? No. Pero sí, no sé, o sea, creo que, a ver, la crítica siempre se va a criticar a los mejores o al mejor. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es Odegaard, pero por lejos me gusta más porque es más completo en ese sentido de ser un juego más creativo, tiene pintitas de 10, eso hace que me guste más, entonces no soy tan fanático de los extremos y bueno, como soy argentino, claramente me gustan los gambeteadores, me gustan los 10. Entonces, me fanatizo tanto y odio cuando los equipos no tienen 10 y que hoy en día el fútbol no tiene 10. Es una queja constante. En mi vida vivo enojado todo el tiempo porque ya no hay tantos o De se que los mueren, ¿no? limita tanto. Ya. Al final, o sea, yo soy muy fan de Odegaard porque como tú, yo toda la vida cuando he jugado he sido 10 y yo me siento identificado dentro de mi nivel nefasto de fútbol con un jugador así. O sea, sería como mi ideal, ¿no? De futbolista. Pero es verdad que considero que la estrella sigue siendo Saka. A pesar de que igual es más fácil encontrar un sustituto a nivel de sistema, ¿eh? Para lo que hace Saka que para lo que hace Odegaard. Porque creo que Odegaard es el jugador sistema y Saka es la estrella, que no es lo mismo para mí. Sí, también. Dicho Pasa que esto, se lleva mucho las fotos, digamos, también. también Saca. es el que mete los goles, lo que sea. Dicho esto, también creo que le afecta mucho también el sistema. Es lo que decíamos, que si te defienden dos personas o tres, o tienes un lateral que te llega a línea de fondo y te despista al jugador, o tiras la pared, o eres capaz de desbordar, o es que no hay más opciones. Es que tienes que echar la pelota para atrás. Muchas Sí, veces el pasa que Arsenal acumula gente ahí para luego es girar verdad eso. a Martinelli. Es verdad eso. Fíjate que quizás no hay tanta asociación en cuanto en tres cuartos de cancha. Por lo que veo, por ejemplo, en el partido con Porto no hubo tantas asociaciones. Fíjate que Odegaard, en el video que vimos, estaba Rice y Odegaard en la misma altura y después metros mucho más adelante, pero lejos, lejos, estaba Trossard, Havertz y en la punta Saka, y cuando la recibía Saka no tenía más que el pase al costado y de los dos costados. Después
hacia adentro no había nadie. Y era algo que estaba fallando bastante, que es el juego corto y en el interior. Entonces ahí se vio muy poco, muy pobre en ese sentido. Muy rápidamente, antes de cerrar, Nico, ¿qué piensas del pivote? A nivel de... ¿Crees que con Declan Rice está faltando? Porque antes lo hablaba alguien en el chat, no lo he visto, ahora a ver si lo encuentro. Hablaba de los pases de Thomas, que es algo que el año pasado nos generaba mucha verticalidad, pero también muchas pérdidas. El año pasado fueron mucha más verticalidad que pérdidas, evidentemente, si no, no hubiésemos llegado donde llegamos. Pero es verdad que en un partido como el de Oporto, por ejemplo, igual un jugador como Thomas, viendo la parte positiva, te genera mucha más capacidad para encontrar a los Odegaard, a Havertz, a Trossard, que es al quien queremos encontrar, pero a la vez te puede llegar a generar muchas pérdidas que con jugadores como los que tiene Porto, que son balas, yo creo que no he visto jugadores tan rápidos en mi vida, claro, te puede generar que en 2 pérdidas te metas 2-0 abajo en una ida de octavos de Champions, ¿no? ¿Tú crees que Thomas hubiese favorecido al juego del Arsenal el otro día? Puede ser, ¿eh? O sea, me gusta, ¿sabes qué? Entró igual Jorginho, pero pensé que iba a jugar Jorginho en un principio. Creo que puede dar un poco más de eso, más que Thomas. Y no entró bien, ¿eh? No. Y pasa que el partido entró todo cerrado. No Hostia, pero sé, yo creo que siento todos, ¿eh? Todos estábamos pensando en Jorginho, Nico. O sea, todos. O sea, de hecho, yo creo que hago un tweet 10 minutos antes, digo, en plan, yo cambio a Trossard por Jorginho ya. Todos Sí, pensábamos no en sé, Jorginho y pero... cuando entras, da 4 pases seguidos malos. Y digo, hostia, Jorginho, tío, no me jodas. Y pasa que no sé, ya como... No sé, ya era algo que cuando entró en el segundo tiempo dije, no va a cambiar mucho el partido. Y eso que lo pedí al principio, ¿viste? O sea, era... No sé, me pareció raro en ese sentido. O Pero sea, lo de Thomas Partey puede ser. hubieses metido a Jorginho desde inicio de interior, como el día del Liverpool, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que podía haber solucionado un poco más el pase en el centro, jugar un poco más, tratar de intentar un poco más en ese sentido. Si yo tengo que buscar, por ejemplo, en el mercado, busco un jugador más técnico, o sea, que tenga buena técnica y que tenga buena visión en ese sentido, para acompañar a Declan. Porque Declan no tiene características para un pase filtrado, para mantener el hilo del equipo, o sea, mantener el tiempo. O sea, creo que necesita un socio Odegaard para seguir mejorando en ese sentido. Pero no digo que el equipo ande mal por eso. O sea, es algo, una sensación mía Entiendo la sensación. tipo, porque por ejemplo, ahora Gabriel Jesús vuelve y tenés a Trossard y a Havertz. ¿Y qué hace? Y tenés a Jorginho. Y tenés 3 variantes. ¿Qué hace con esas 3? Tipo, ¿a cuál de los 3 te quejas? 2 afuera te quejas. ¿A quién dejas en ese sentido? Esa es otro tema, porque al inicio de temporada Thomas jugaba de lateral derecho para ser el que se metía adentro. Sí. Iba a jugar Timber. A ver qué variantes nos ofrece ahora Mikel Arteta si Thomas está sano. Toco madera, porque lo de Thomas sano pues parece que sea el cometa Halley, que pasa una vez cada 200 millones de años. Y a ver qué ocurre, porque podemos ver a Declan de interior y Thomas de pivote, a Thomas de interior y a Declan de pivote, o a Declan o Thomas de laterales. Veremos qué pasa, porque creo que puede ser interesante. Aldovar, no hablaremos del partido de mañana, porque la idea un poco de este stream es hablar de lo que ha ocurrido, más que de lo que va a ocurrir, porque tampoco sabemos muy bien cómo se planteará el partido. Tenemos una idea, evidentemente, pero la idea un poco es analizar qué ha pasado y por qué. Entonces, evidentemente sabemos o creemos que mañana el Newcastle se va a encerrar, el Arsenal va a tener que abrir las puertas, ojo las contras con Isaac y con Gordon, evidentemente, para no pero... suponer tanto, digamos, que sea un Claro, poco claro. más... Más la idea... Para La no idea ser tan para... estructurado. Exacto. La idea un poco es poder sacar 4 vídeos o 4 fotos de lo que ya ha pasado y un poco entender por qué están pasando las cosas, ¿vale? Por eso un poco va por aquí el stream. ¿Vale? Hoy fue más espontáneo en este sentido el stream, Sí. porque no teníamos tantos videos planeados, porque pasó anteayer el partido. Y No, bueno, pero yo creo que
creo que ha estado bien, Nico, en el sentido de, es verdad que hemos visto una variante táctica, digamos, de partidos, de 2 partidos anteriores. Veníamos desde West Ham y, si no me equivoco, y Barley no habíamos hecho stream. Y contra el Porto hemos podido comprobar con este vídeo del sacrificio defensivo, en este caso de Porto, cuáles fueron un poco las situaciones en las que el Arsenal no estuvo cómodo, ¿no? Y yo creo que es interesante también ver cuando va bien y cuando va mal. Cuando las cosas no han salido bien, por qué no han salido bien, y cuando han salido bien, por qué han salido bien, ¿no? Claro. Y poco más, Nico. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque tampoco podemos estar hablando hasta mañana si ya no nos vamos a estar repitiendo, ¿no? Yo creo que dependiendo de lo que salga en el partido con Newcastle, podemos ver si hacemos algún stream o no. Pero vamos a ir dependiendo y ver partidos más, quizá en un mes estemos hablando de la vuelta, porque es importante, porque clasificó o no clasificó. Para la vuelta, Nico, ¿te parece, mira, tomando lo que comenta Aldobar, ¿te parece que si para la vuelta miramos de hacer una previa en vez de un post? Rollo, ¿qué pensamos que podríamos hacer o qué podría hacer Arteta o qué podría... También es verdad que vamos a recuperar seguramente a Thomas, a Zinchenko, a Gabriel Jesús, a Tomiyasu. Entonces puede ser que veamos un Arsenal muy distinto. ¿Te parece bien si miramos hacer una previa? Vemos lo que hizo previamente con los otros partidos, te puede ayudar bastante en ese sentido. Eso iba a decirte, seguramente el partido anterior, que no sé ahora bien contra quién es, nos puede indicar seguramente mucho de lo que va a hacer el Arsenal contra Porto en 3 semanas. Sí, vale, pues no sé qué opinará el chat también. Sí, no, el chat espero que esté contento porque lo vamos a hacer igual. Chat. Pero sí. Sí, no. Vale, es Brentford. Dice Mauro, vale, perfecto. Pues mira, Brentford es un equipo que... O sea, yo creo que si nos enfrentáramos a un Manchester City, igual no veíamos algo tan parecido. Pero Brentford nos puede dar una idea un poco de lo que podemos ver. Bueno, familia, Newcastle, Sheffield y Brentford. Pues si todo va bien, yo creo que hacemos 9 de 9 y vamos con una cara, con la confianza entera a jugar contra Porto. Sí, no veo partidos que para analizar, tipo, en el sentido de... Sí, a ver si hay algún cambio táctico o no, o a ver qué hacemos. Vemos si mejora algún jugador en su tema y veremos. Pero quizás sí. Vamos a ver, vamos haciendo un poco más espontáneo en ese sentido. Perfecto. Pues, Nico, un abrazo. Familia del chat, un abrazo también a vosotros. Y nada, nos vemos próximamente. Dale. Saludos. Nos vemos. Saludos.